es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Este momento estamos ya en contacto con el abogado Robert Friend, abogado defensor de Raúl González, para hablar sobre esta polémica que se ha desatado en las últimas horas con las decisiones del gobierno, decisiones de la Asamblea Nacional y también del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Quién reconoce o no al superintendente de bancos? Lo vamos a averiguar este momento con el abogado Friend. Abogado, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. ¿Cómo está Fausto? Nuevamente, muy buenas noches y buenas noches a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento. Abogado, ¿qué van a hacer ustedes ahora? ¿Hasta dónde van a llegar? El gobierno ha dicho que no permitirá e incluso amenazado, advertido a Raúl González con no arrogarse funciones que no lo reconocen como superintendente de bancos. Ya está con fuerte resguardo policial la superintendencia, tanto en Quito como en Guayaquil. ¿Hasta dónde llegarán ustedes? Nosotros ya estamos amenazados desde hace algún tiempo, y me incluyo también por uno de los operadores políticos del gobierno, y eso ya lo hizo público Raúl González en la Asamblea. Una amenaza más, una amenaza menos por parte del gobierno, pues a la final nos da más fuerza para poder seguir de pie en esta lucha. Pero aquí hay que ser muy claros, Fausto, del modus operandi y de la trama que estamos viviendo, pero con distintos actores. Acaba de suceder exactamente lo mismo que sucedió en el Consejo de Participación Ciudadana. Está involucrado Hernán Ulloa, está involucrada la misma jueza Larisa Ibarra, y exactamente sucede lo mismo al utilizar a la fuerza pública para poder prácticamente entrar en asalto con la fuerza pública a un organismo del Estado. Ya no es el Consejo de Participación Ciudadana, sino que ahora es la Superintendencia de Bancos. Hernán Ulloa, tratando un poco de limpiar su cara con el gobierno por haber él sido quien votó también a favor de la impugnación de Rosa Matilde Guerrero, que ya sabemos todos que era la favorita del gobierno en la terna anterior, está tratando un poco de, primero, acelerar un concurso que ya adolece de nulidades, pero que creo que no es tema de conversación en este momento, y aparte se está arrogando funciones, tomándose el nombre del Consejo de Participación Ciudadana y designando sin ningún tipo de atribución a título personal, en calidad de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a Guadalupe Cabezas como subrogante. Y sobre este tema yo creo que es muy importante, antes de contestar cuáles son las acciones que nosotros vamos a iniciar. El día jueves, como todos lo sabemos, porque fue público, la Asamblea Nacional lo posesiona a Raúl González Carrión. Ese mismo día jueves, la señora Guadalupe Cabezas, quien era hasta ese momento superintendenta de bancos subrogante, le hace conocer a través de correo electrónico a la señorita Cintia Mena Arciniega, correo electrónico enviado el jueves 11 de agosto del 2022 a las 16:33, y le dice lo siguiente: debido a la posesión del superintendente de bancos, solicito se realicen las acciones correspondientes, para lo cual adjunto el acta de posesión. Lo dice en aquel momento quien era superintendenta subrogante. Luego de aquello, de hacer las acciones correspondientes internamente en la superintendencia de bancos, la misma Guadalupe Cabezas Enrique, a través de correo electrónico del jueves 11 de agosto a las 17 horas, le comunica a Raúl González Carrión y le dice: señor Raúl González Carrión, para su conocimiento le adjunto la acción de personal para que usted pueda ejercer absolutamente todas sus funciones como superintendente de bancos. Es más, hay un oficio, y lo voy a deletrear: memorando número SB-DATH-2022-1420-M, de fecha 11 de agosto del 2022, en donde la directora de Administración del Talento Humano encargada, Cintia Johanna Mena Arciniega, le comunica a la magíster Antonieta Guadalupe Cabezas Enrique, que en ese momento era intendente general subrogante y que hacía de funciones de superintendente de bancos encargada, que pues efectivamente ha culminado su encargo como superintendente de bancos, porque ya Raúl González había sido posesionado por la Asamblea Nacional y que tenía ya su acción de personal emitida. Oh, sorpresa, se viene el feriado, ¿verdad? Y yo ya lo había advertido públicamente a través de mis redes sociales de que iban a intentar todo lo posible para que Raúl González no pueda ejercer sus funciones. Lo que me sorprende es que hayan utilizado la fuerza pública, porque me imaginaba que iban a utilizar la justicia constitucional nuevamente, y veo que han acordonado pues
la superintendencia de bancos en Guayaquil y en Quito. Lo que sorprende también, lo que sorprende también es lo que ocurrió en la Asamblea Nacional. Se preparó esta posesión. Una vez que se tomó la decisión de posesionarlo, el señor González estaba ya listo para la posesión y en menos de 10 minutos se dio esto. Y ahora se ha denunciado que hay supuestas presiones y chantajes en medio de esta posesión, una suerte de cambio de votos por un proyecto de ley para obtener los votos de Pachacuti y lograr esta posesión. ¿Qué responde a eso? Bien, primero que el señor González no estaba en Quito. Segundo, que no fue en un lapso de 10 minutos tampoco. Tercero, me imagino que usted se refiere a una asambleísta, creo que de Pachacuti. Yo no sé qué declaraciones ella ha dado públicamente ni cómo los puede sustentar, porque ella dentro de la votación en donde se cambia el orden del día y quienes aprueban para que se lo posesione a Raúl González, se abstuvo. En unos minutos le voy a hacer escuchar la declaración de Jessica Castillo, que habla sobre esta manipulación. Me parece que lo escuché en un diario digital, en un medio de comunicación digital. Me parece que es ella, y sobre ella también hice la investigación respectiva, porque me sorprende que alguien que se abstiene de votar ahora pues quiera decir que ha sido presionada. Presionada hubiese sido si es que hubiese votado a favor de Raúl González y no lo ha hecho. Entonces, estos son actores políticos que quieren agitar un poco el escenario pues para tratar de manchar la posesión de Raúl González, pues, y sabemos que responden a ciertos intereses. Pero ustedes están conscientes que se hizo esta posesión en desacato a una decisión judicial, nos guste o no. No, es que aquí no es que no hay un desacato, pues. Desacato o incumplimiento a decisiones de autoridad legítima, competente, es cuando la autoridad, insisto, es legítima, su resolución es totalmente válida, tiene eficacia jurídica, pero en este caso yo ya me he cansado. ¿Quién le da validez y quién le resta validez a la decisión de la jueza Ibarra? La propia ley y la Corte Constitucional, Fausto. Aquí es muy sencillo. La Corte Constitucional ya se ha pronunciado en un sinnúmero de sentencias y hace referencia a que aquellas sentencias que van en contra expresamente de lo establecido en la Constitución y del ordenamiento jurídico no tienen eficacia jurídica y tienen una consideración de sentencias inejecutables, carecen de validez. Por lo tanto, si una sentencia carece de validez porque se intromete en las funciones del Estado, hablo de la función legislativa y de la función del control social y de transparencia, pues nadie puede acatar una sentencia que no proviene de una autoridad legítima que está abusando prácticamente de su fuero su fuero en el ámbito constitucional. Es como que vengan el día de mañana, estimado Fausto, y a usted le reconozcan el derecho de propiedad de la luna. Eso no tiene sentido, eso es un mamotreto jurídico, eso es una vergüenza del derecho. Eso no se puede acatar. Y por lo tanto, no se puede acatar porque no tiene efecto jurídico. Me explico, es algo sin sentido. Es como que usted es como que usted firme un contrato y le digan, ¿sabes qué? Me pagas $20,000 y me tiro de un edificio y sobrevivo. Eso es en contra inclusive de las leyes de la naturaleza. El problema es que hemos sido testigos durante las últimas semanas, no sé si me atrevo a decir incluso meses, de varios sinsentidos, porque lo que ha ocurrido, y le hemos cuestionado también al representante del gobierno, el hecho de que para unos casos, por ejemplo, en el caso del juez de Manglar Alto, entonces, o lo ocurrido con los habeas corpus, para unos casos sí somos respetuosos de lo que haya resuelto un juez, nos guste o no. Esta vez decidimos no aceptar lo que dice la jueza. Me estoy poniendo en este momento un cuestionamiento a la actitud del gobierno como tal, y en eso hemos sido claros también desde los medios de comunicación, desde la prensa, en general cuestionar este doble rasero. Selectivo. Exactamente. Entonces, sí preocupa porque eso resta legitimidad. En este punto, visto desde el punto de vista de ustedes, de todas formas resta legitimidad a la posesión de una autoridad. Y con todos estos enredos jurídicos que ya no sabemos a quién creer. Mire, yo aquí le voy a poner un análisis respecto de lo que hizo la Asamblea y lo que hizo el gobierno nacional respecto del habeas corpus de Jorge Glass. En el tema del habeas corpus de Jorge Glass también es una sentencia constitucional, es una garantía jurisdiccional. En ese caso, cuando el gobierno no cumple, él sí cumple, él sí está en desacato, porque la SNAI realmente no está dentro de sus funciones el tener retenido a un privado de libertad. En el caso de la Asamblea, sí está dentro de sus funciones el posesionar autoridades. Es decir, la sentencia de Larissa Ibarra se mete a obstaculizar las funciones propias de la Asamblea. Entonces, ahí estamos encontrando, y no es que estoy justificando
por nada otros tipos de controversiales sentencias, por si acaso, pero lo que le trato de decir es que inclusive hasta para eso entre paréntesis, el gobierno son ha cuestionables. cometido un error. Hay inclusive una diferencia abismal en donde el gobierno se equivoca en el momento, en la forma en cómo lanza sus comunicados. El gobierno sí parece que selecciona las sentencias que le convienen y las que no le convienen. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué van a hacer ustedes más allá de los recursos legales que puedan interponerse? Entiendo, y de lo que entendimos en la primera parte de su intervención, van a ir por la vía legal. No obstante, ya está la policía ahí, no lo van a dejar entrar. Sí, primero que lo escuchaba justamente al ministro del Interior, al ministro Carrillo, que creo yo que es un hombre muy inteligente, muy capaz. Hace 2 semanas justamente lo estuve entrevistando en un evento académico y me parece muy sorprendente por parte del ministro del Interior, que creo que es una persona muy inteligente y muy preparada, que haya aceptado órdenes desde las alturas para que haya acordonado la Superintendencia de Bancos de Guayaquil y la Superintendencia de Bancos en Quito. En la madrugada del día de ayer hubo una explosión en Cristo del Consuelo. Tenemos más de 800 muertes violentas por sicariato en el país y el día de hoy tenemos más de 120 policías acordonando 2 edificios. Han cerrado las instalaciones de la Superintendencia de Bancos a nivel nacional. Aquí hay un cóctel de delitos. Primero, arrogación de funciones de esta señora Guadalupe Cabezas, porque como le explicaba en un principio, ya hay una acción de personal inclusive a favor de Raúl González y un memo donde dicen a ella muchas gracias. Segundo, hay arrogación de funciones por parte de Hernán Ulloa, quien se toma el nombre del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana para que a título personal informarle a ciertas autoridades a nivel nacional de que Guadalupe Cabezas es la superintendenta de banco subrogante. Aquí hay un delito también por parte de ciertos ministros y autoridades que han dispuesto que la policía se acordone dentro de estos edificios. ¿Por qué? Porque el Código Orgánico Integral Penal es claro respecto de utilizar la fuerza pública para impedir la ejecución de decisiones de autoridad competente. Usted se refiere a los ministerios de Economía y Finanzas, de Trabajo, Banco Central y la Junta Monetaria y Financiera. Yo me refiero al ministerio que son quienes han desconocido a Raúl González. Más allá de eso, y lo dice en un comunicado público, porque usted como muy bien lo menciona, todos estos ministerios pertenecen a la función ejecutiva. No, yo me refiero solamente, porque ni siquiera me quiero meter en ese abanico de irresponsabilidades, por decirlo menos, de otros ministerios, sino hablo de quien tiene la rectoría de la fuerza pública. Entonces, ellos directamente tendrán que responder quién le dio la orden, por qué le dio la orden y qué hacían esos policías afuera de la superintendencia de bancos. Y segundo, tendrán que responder también, porque aquí el tema no es que no le permiten a Raúl González subir hasta el piso 16 de la super de bancos en Quito. El problema aquí es que han cerrado las puertas de 2 instituciones a nivel nacional de la superintendencia de bancos y están obstaculizando servicios públicos. La ciudadanía, la persona que va a reclamar porque le han debitado de más o porque le han debitado y no han justificado ese débito, a quien le han hecho un hackeo de sus cuentas, no puede presentar sus escritos ni sus reclamos administrativos. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional simplemente está, creo que, respondiendo por otros tipos de intereses más que los intereses propios de la ciudadanía. Sin despacho, ¿cuándo comenzaría, según Raúl González, a trabajar? Bien, Raúl González tiene primero que presentar las acciones respectivas que le acabo de mencionar. No es arrogación de funciones, es usurpación de funciones, lo aclaro. Aparte de eso, el tema de la denuncia por esta obstaculización de servicios públicos, y también vamos a presentar una demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su relator. Nosotros tenemos todavía un sinnúmero de posibilidades más allá del recurso de apelación, pues, que tiene que resolverse en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. A nosotros no nos desespera, insisto, Fausto, y hay que ser muy claros en este tema, no nos desespera que Raúl González esté en este momento preparando su defensa jurídica. Llegará el momento donde él tendrá que ejercer el cargo como corresponde y tendrán que también responder a aquellos, pues, que están actuando de manera indebida. ¿Qué van a hacer frente al Consejo de Participación Ciudadana? El Consejo de Participación Ciudadana está iniciando un proceso de designación irregular. La sentencia de la jueza Larissa Ibarra declara la nulidad del proceso, y cuando usted declara la nulidad del proceso significa que se retrotrae al inicio del mismo. Es decir,
que todo comienza a foja cero y por lo tanto tiene que aplicarse desde el artículo 1 en adelante el reglamento, pero sorpresa, el señor Hernán Ulloa, a título personal, insisto nuevamente, está saltándose todos los pasos porque tiene una directriz de arriba de que termine lo más rápido posible con la nueva terna y está utilizando inclusive la misma comisión de calificación del proceso de Raúl González, de Rosa Matilde y de Doris Padilla. Ya por ahí ese proceso es nulo totalmente. Es decir, que lo que advertíamos en una entrevista pasada, incluso recuerdo que era con usted mismo hace 2 semanas, va a llegar un momento seguramente que tengamos 2 superintendentes de bancos. Lo van a tratar de hacer, pero créame que la mentira tiene patas cortas y la razón no pide fuerza, así que esperemos que no lleguemos a esa vergüenza nacional y que el gobierno no nos ponga en una situación tan lamentable. Y sí, lamentablemente aquí tenemos circo para largo. Gracias, doctor Friend. Gracias a usted, Fausto. Gracias. Ha sido el abogado Robert Friend, abogado defensor de Raúl González, hablando sobre el superintendente de bancos posesionado por la Asamblea Nacional. Si puede o no ejercer el cargo, él ha dicho que sí rechaza las acciones del gobierno y las advertencias que se ha hecho desde el Ejecutivo de una posible arrogación de funciones por parte de Raúl González, que se considera el superintendente de bancos. A la par, el Consejo de Participación Ciudadana lleva adelante otro proceso. Tendremos 2 superintendentes, ya lo veremos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.